Jesús hizo algo revolucionario al decir que la paz no es algo que tenemos que buscar fuera. Está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Imagina esto, en medio del caos y la confusión de la vida. Tú y yo ya tenemos la paz que tanto deseamos. Solo necesitamos vivir en ella. Todos tenemos esos días de agotamiento, de falta de paz y de luchas constantes. Sin embargo, la buena noticia es que gracias a Jesús podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que calma nuestras tormentas internas y nos da valentía para enfrentar cualquier desafío. Así que mientras atravieses diferentes circunstancias, puedes estar seguro de una cosa: el Espíritu Santo te envuelve con su paz. Amén. Yo me gozo, hermanos, de verdad, cada que alguien de ustedes me envía un mensaje. Yo sé que es de parte de Dios y yo sé que es Dios mismo hablándome. Y ahorita en esta mañana Dios les habla, que no se preocupen por nada, que su paz está con cada uno de nosotros. Cada uno sí estamos pasando circunstancias difíciles. Yo tal vez no los conozco a todos bien o no sé sus problemas, pero Dios sí lo sabe. Yo también estoy pasando una dificultad muy dolorosa, hermanos, pero en medio de ese caos, de esa dificultad, el Señor me sostiene y aquí estoy por su gracia y para dar testimonio del poder de Dios. Y vamos a orar, hermanos, que el Señor sea el que nos hable, el que nos dirija y el que use mi vida. Señor, te doy gracias una vez más. Pongo, Señor, este tiempo en tus benditas manos, con esa confianza de que tú eres hablando a cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú dispongas el corazón de mis hermanos y que tú les hables, que sea tu Espíritu Santo obrando, que tú uses mi boca, que uses mi vida para expresarle a mis hermanos lo que tú ya me diste a mí para compartírselo a ellos. Gracias te doy por este tiempo y gracias porque podemos estar unidos nuevamente para escuchar tu palabra. Te lo pido con humildad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. El tema que les traigo, hermanos, hoy es un pequeño tema y le puse de título Vive para Dios. Y quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo 1 del versículo 9. Del versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Hermanos, ¿ustedes se gozan que el Señor nos ha hecho aptos para participar de esa herencia que Él nos ha prometido? Y dice que aquí en el versículo 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. La forma en que vivimos realmente honra y agrada al Señor, hermanos. Bueno, pues yo les quiero compartir. La vida de un hombre tiene diferentes etapas, ¿verdad? Todos pasamos por diferentes etapas. El nacimiento, la infancia, adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez.
Y cada uno de nosotros ahorita nos encontramos en una de estas etapas. Así como también las plantitas tienen un ciclo biológico, el cual nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren, igual para nosotros, los cristianos, bueno, yo lo pude ver así, que para nosotros los cristianos también tenemos un ciclo de vida. ¿Cuántos años habremos de vivir en esta tierra, hermanos? Pues nadie lo sabemos, ¿verdad? Nadie sabemos cuánto tiempo el Señor nos permita vivir, pero lo que sí sabemos, hermanos, es cómo queremos vivir esa vida aquí en la tierra. Cada uno de nosotros sí sabemos cómo queremos vivir y es responsabilidad únicamente de usted y mía la manera en que vivamos aquí, y la manera que busquemos a Dios y la manera que pongamos a Dios por prioridad. Nada más es responsabilidad de cada uno, porque no basta que nosotros como madres o como padres estemos diciéndole a nuestros hijos y ya oraste, y ya leíste, y ya hiciste. Nosotros, ¿qué más quisiéramos como mamás, como papás? Que nuestros hijos estuvieran al 100% en las cosas de nuestro Dios, pero desafortunadamente son jóvenes y ellos anhelan otras cosas, pero es responsabilidad de ellos, su vida espiritual es responsabilidad de ellos. Nosotros no podemos hacer más que orar, más que aconsejarlos y ponerlos en las manos de Dios para que ellos tomen la decisión. Cada familia aquí representada, hermanos, tiene la presencia de Dios para bendición. Claro, cada familia aquí somos diferentes, ¿verdad? En muchas cuestiones somos diferentes, pensamos diferentes, vivimos nuestra vida de diferente manera, pero en toda nuestra vida y en nuestra familia, cuando la ponemos en las manos de Dios, lo único cierto es que la presencia está en nuestro hogar, la presencia de nuestro Dios. Cuando tú pones a tu familia, a tus hijos, la presencia de Dios mora ahí en tu hogar. La mujer y el hombre cristiano vive para la bendición de Dios y para Dios. No solo vivimos para nuestra familia, no solo vivimos para logros personales, a veces creo que vivimos más para eso. Yo siempre, pues pongo de ejemplo a mis hijos porque es como decía mi hermana, es con el que vivimos, es con los que pasamos más tiempo. Yo no puedo decir o hablar de mi hermana Julisa, de mi hermana Eunice, yo no puedo decir que porque yo no vivo con ustedes, yo no sé cómo vivan y cómo sean, pero yo pongo de ellos porque ellos se afanan tanto por otros logros antes que afanarse por las cosas de Dios, sabiendo, y se nos ha dicho muchas veces aquí, que nuestra vida en esta tierra es temporal y nuestra vida, la vida que es lo eterno, es allá con Dios. Entonces, a veces no queremos entender, por más que y así somos. Bueno, yo veo con mis hijos, por más que les digas, ellos no quieren entender, y así es Dios conmigo. Por más que me diga, mira hija, confía en mí, yo tengo el control de tu vida, a veces me aferro a otras cosas y entonces, pero lo cierto es que Dios nos habla con amor. Nosotros como cristianos, les comentaba, también tenemos un ciclo de vida y el primer ciclo es nacer en Cristo. Y esto es cuando nosotros lo aceptamos, cuando dejamos esa vida pasada, nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Lo aceptamos en nuestro corazón y le decimos que Él es nuestro único Salvador. Eso es cuando empieza nuestro ciclo de vida en la vida cristiana. Siempre debemos tener presente de dónde nos ha sacado el Señor. Siempre, hermanos. Nunca olvidemos que éramos mentirosos, que éramos idólatras, que hacíamos cosas que a Él no le agradaban. Ahora somos nuevas criaturas y hemos crecido espiritualmente y no nos hemos quedado en esa estatura, ¿verdad? Que cuando empezábamos a conocer el Evangelio, cuando nos empezaron a hablar, que empezábamos a ir a la iglesia, que empezábamos a conocer al Señor,
Le doy gracias a Dios porque no nos hemos crecido, no nos hemos quedado en esa estatura, sino que hemos avanzado. Y todo esto, ¿cómo lo logramos? El avanzar en las cosas espirituales. ¿Cómo lo logramos, hermanos? Cuando tenemos esa comunión con nuestro Señor, cuando nos ponemos en oración día a día, cuando abrimos la palabra de Dios, es cuando vamos creciendo. Gracias a Dios porque seguimos hacia adelante, creciendo hasta alcanzar la madurez espiritual, hermanos. Dios nos ha dado esos medios de gracia, ¿verdad? La oración y la palabra de Dios, la lectura, para alcanzar esa madurez que necesitamos. Y también esa madurez la alcanzamos, hermanos, a través de todas las experiencias, buenas, malas, situaciones difíciles, que a veces han marcado nuestra vida. Pero con todo eso, Dios tiene un propósito. En medio de esa situación que tú estés pasando, de esa enfermedad, de ese temor, de esa depresión, el Señor tiene un propósito. Y en medio de esas circunstancias, el Señor nos hace crecer. Así que no veamos esas circunstancias como que ya no vamos a salir de ellas, porque solamente es temporal, hermanos. Dice Romanos 8:28. Nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es conforme a los que a su propósito, hermanos. Así que no hay que temer y no hay que tener miedo a eso que estás pasando, porque es un propósito y hemos sido llamados para Dios, hermanos. Hermano, cada proceso que estás pasando en tu vida ha sido doloroso y quizás muy, muy doloroso. Esa prueba, esa situación complicada, esa enfermedad. Sin embargo, a través de todas esas cosas, el Señor nos permite alcanzar la madurez espiritual que cada uno necesitamos, hermanos. Aunque pareciera que es todo lo contrario, parece que a veces nos debilitamos, que ya no tenemos fuerzas, que ya se nos agotó todo el recurso, ¿verdad? Pero no, hermanos, tenemos que tener siempre presente que nuestro Dios está con nosotros y que gracias a Él hoy estamos aquí, hermanos. No nos hemos derrumbado y no nos hemos dejado destruir, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, porque yo sé que cada uno de ustedes se ha acercado a cada hermano, a cada uno de nosotros se ha acercado para darnos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de consuelo. Lo que Dios pone en sus corazones, yo les agradezco y yo veo el amor de ustedes para cada uno de nosotros, hermanos. De verdad que esta iglesia el Señor la ha levantado en amor, en unidad. Sigamos así adelante, hermanos. Tal vez no es la iglesia perfecta, pero sí es la que Dios tiene en su corazón. Hermanos, también qué maravilloso es cuando ya no podemos más, cuando ya sentimos que las fuerzas ya no, pero cuando vamos a la presencia de Dios y clamamos, porque no nomás es de ir, Señor, mira, no es clamar y desgarrarte con Él, pero qué hermoso es cuando Él, a través de eso, trae consuelo, trae paz a tu corazón. Y cuando vas a la palabra de Dios para alimentar tu corazón abatido, eso es lo más maravilloso, hermanos. Jóvenes, yo les animo que experimenten todo esto que nosotros, que cada que pasamos aquí, tal vez ustedes lo vean, ya van a empezar con lo mismo y siempre es lo mismo. Pero realmente si ustedes experimentaran lo que es el amor de Dios, su vida fuera diferente y ustedes vieran las cosas diferente y no nos vieran como las mamás regañonas que siempre estamos, ay, cómo dan lata, cómo molestan. Yo les animo que no desistan de buscar a Dios día a día, muchachos.
Seguimos con el ciclo del cristiano, hermanos. Primero vimos que fue nacer en Cristo. El segundo es llevando fruto. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y no solamente dice fruto, dice mucho fruto, hermanos. La vida del cristiano esforzado es eso, predicar la palabra de Dios también. A la gente no hace falta salir a evangelizar, no hace falta ir a las naciones como nos dice la Gran Comisión, ir a todas las naciones y hacer discípulos. No hace falta, hermanos, con el simple hecho que te subes al transporte, siempre va una gente al lado tuyo, en el mercado, donde tú te rodees, ahí puedes compartir la palabra de Dios. Ya no estamos en el tiempo de que nos debe de dar pena. Si el mundo no le da pena expresarse, si a los que están afuera no les da pena proclamar sus creencias, sus ideologías, ¿por qué a nosotros nos va a dar pena hablar de un Dios vivo y poderoso? De un Dios que ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Yo escuchaba un canto que dice: podrán decir que somos ignorantes, podrán decir que somos esto, que somos aquellos, pero lo que no pueden es lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi ser. Eso sí no lo pueden cambiar nadie. Así que, hermanos, no nos callemos, de verdad no nos callemos, porque sí tenemos muchas oportunidades de predicar el evangelio de salvación. Yo le digo a mis hijos: prediquen lo que ustedes saben, que no les dé vergüenza. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Y si ustedes abran su boca, el Señor va a obrar. Ustedes no, pero el Señor sí. Yo siempre me voy más con los jóvenes porque tengo 2 jóvenes, hermanos, y veo cómo ellos quieren vivir su vida, cómo quieren actuar. Por eso me enfoco a los jóvenes, porque veo que les hace falta mucha comunión con Dios. Vemos lo que nos dijo Colosenses al principio, hermanos, que Dios nos ha hecho actos. Él nos ha capacitado, porque no éramos capaces de nada, hermanos. De verdad que yo me asombro del Señor, cómo Él nos capacita. A veces nos creemos tan insuficientes para hacer muchas cosas, pero cuando las hacemos, vemos cómo es el Señor el que nos ha capacitado. Porque yo soy de las personas, me considero siempre muy ignorante, muy limitada en muchos aspectos, hermanos. Pero el Señor se glorifica en esas limitaciones, Él se perfecciona en nuestras debilidades. Así que nosotros sigamos firmes y no nos creamos que no podemos. Sí podemos, hermanos, sí podemos pararnos aquí al frente. Sé que es muy, de verdad, el nervio y todo, y la lengua se nos traba y todo, pero sí podemos con la ayuda de Dios, lo podemos enfrentar. O sea, los que no se han atrevido, atrévanse, hermanos. Cuando les digan, ora por esto, sí, hermana, siempre estés dispuesto para servir a nuestro Dios, porque Dios es el que te va a usar. Tú no eres, no son tus fuerzas, no es tu boca, no son tus palabras, es el Espíritu Santo el que te va a guiar, hermanos. Y yo te animo para que tú sigas y prosigas y que desafíes todo eso que tú crees que no puedes, pero sí lo puedes en Dios, hermano, sí lo puedes. Por eso el Señor, Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, como decían en la mañana. La disposición de cada corazón el Señor la conoce. Y hemos de saber, hermanos, que no estamos solos, que cuando queramos hacer algo, el Señor nos va a respaldar si es su voluntad, hermanos, que Él va a suplir esos recursos para que nosotros podamos llevar fruto. Él es el que nos va a sustentar, el que va a proveer de todo, para que nosotros podamos llevar el fruto que Él nos pide, hermanos. Por eso lo que el Señor nos pide es esa gran convicción.
ir a predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Y a toda criatura, les vuelvo a repetir, no es de que nos vayamos bien lejos, a otra ciudad, a otro país. Es ahí mismo donde estamos, en nuestra misma familia, en nuestra misma calle, con nuestros vecinos. Es ahí, hermanos. Cuando entendemos el lugar que ocupa nuestro Dios en nuestra vida, hermanos, tenemos la necesidad de compartir su palabra. El discipular a otras personas, hermanos, también es otra parte del ciclo de la vida del cristiano que vive para Dios. Hermano, hermana, si tú ya has alcanzado esa madurez espiritual, tú enseña a los que ves que todavía no la alcanzan, que todavía están en esta estatura, que se están alimentando todavía con leche. Yo te animo, hermano, que tú vengas y le des ese consejo de parte de Dios, que tú lo animes, que le cuentes esas experiencias que te han fortalecido y que te han hecho crecer en Dios, hermanos. Enseñemos a los que nos rodean a vivir para Cristo y a depender solamente de Él. Yo te hago una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Qué prioridad tienes tú en tu vida? ¿Realmente vives para Dios? ¿O realmente otro está ocupando el lugar de Dios en tu vida, como la escuela, como tu trabajo, la economía, las posesiones? Hoy en día, hermano, vemos que todos, ¿verdad?, nos afanamos por tantas cosas y ese afán desafortunadamente nos distrae de lo que Dios quiere para nosotros. Nos distrae de nuestra vida espiritual, todos esos afanes. Yo me identifico mucho cuando dice el pastor que sí es cierto que a veces ya dejamos de hacer otras cosas por hacer lo que Dios nos ha pedido. Y eso es de más bendición. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, estamos sirviendo a Dios, pero Él se encarga de lo demás. Nosotros ya no nos preocupamos porque qué vamos a comer, qué vamos a vestir, porque mientras tú estás intercediendo, mientras tú estás alabando, mientras tú estás predicando, el Señor ya tomó el control de tu necesidad. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, hermanos. Pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría para vivir nuestra vida sin tanto afán. Quiero que vayamos al Salmos 90, versículo 12, y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor nos enseñe a contar nuestros días, ¿verdad? Como dice ahí, que traigan al corazón sabiduría, y pidamos esa sabiduría para vivir como el Señor quiere que vivimos, Señor. Hermanos, debemos de estar dispuestos para toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndonos con todo poder. Eso, qué grandes responsabilidades para nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Tenemos una responsabilidad, el poder vivir para Cristo, el servir a Dios con todo nuestro corazón, dar testimonio a los que nos rodean que somos hombres y mujeres que amamos a Dios. No solamente por decirlo con nuestras palabras, sino por nuestras acciones, por nuestro testimonio. No solamente decir soy cristiano, no solamente es leer la palabra, sino es vivirla, hermanos, día a día. Por eso, hermano, es importante que usted y yo reflexionemos en esta hora si vivimos realmente para Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, hermanos, desarrollamos una relación personal de obediencia para toda la vida. Significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. A veces nos cuesta tanto trabajo, hermanos, dejar ese carácter, ¿verdad?, para que Dios lo reemplace por los valores del reino de Dios.
Vivir para Cristo, hermanos, significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Significa permanecer en Cristo y conocer sus promesas y echar mano de cada una de esas promesas en tiempos de dificultad, hermanos. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a decirle al Señor cada promesa? Si no la leemos, no vamos a saber cuáles son las promesas de nuestro Dios para nuestra vida. Y cuando pasemos por esas dificultades, no vamos a poder echar manos de esas promesas, hermanos. Vivir para Cristo es tener la bendición de Dios para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Significa escudriñar su palabra cada día, vivirla, vivir una vida de fe. Ejercitemos y practiquemos nuestra fe en los problemas, en las enfermedades, en las circunstancias que estemos pasando, hermanos. Ahí es donde practicamos verdaderamente nuestra fe. No es fácil, hermanos, a veces, ¿verdad?, confiar en Dios, pero lo que sí es lo más seguro que tenemos, hermanos. Vivir para Dios es testificar a otros el amor de Dios, lo que hemos experimentado, su maravilloso amor de nuestro Dios. Vivir para Cristo, hermanos, significa tener el carácter de Cristo y desarrollarlo cada día en nuestra vida. Ser humildes, tener esa actitud de servicio, esa dependencia de Dios y tener amor por los demás, hermanos. Tener ese amor los unos por los otros. Eso es vivir para Dios, hermanos. Dios desea que nosotros siempre estemos dispuestos a ponerlo a Él por prioridad. Y dejar todas esas prioridades que tal vez para nosotros sean lo máximo en nuestra vida. Quizá para nosotros esas prioridades sean tan importantes que no alcanzamos a ver más allá de eso, hermanos. Pero lo que sí es cierto es que Dios quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos para servirle a Él con todo nuestro corazón. A través de vuelvo a repetir lo mismo, hermanos, a través de cada circunstancia y prueba, proceso que estamos pasando, el Señor está formando en nosotros un carácter y el Señor va a cumplir ese propósito, porque no sabemos realmente si nos llega una enfermedad y el Señor permite que estemos en un hospital, tal vez para que les compartamos a los de ese hospital, ¿verdad? O si el Señor nos manda a otra colonia a vivir, tal vez porque los vecinos de esa colonia necesitan conocerle. No sabemos. El Señor ha sido muy claro esta semana en mi vida. Ya no te quejes, yo tengo el control de todas las cosas. Y así yo les animo a cada uno de ustedes, no nos quejemos, hermanos. Mejor dejemos que el propósito de Dios se cumpla, porque todo esto es momentáneo, es un momento. No sabemos si mañana vamos a estar todos otra vez unidos y el próximo domingo nos vamos a volver a ver. No lo sabemos, pero si no es así, nos veremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Y esa es nuestra meta, y eso es lo que tenemos que tener claro, que es lo que nos importa en este momento, pasar una eternidad con nuestro Dios. Y pues oremos, hermanos. Yo les traía esta pequeña reflexión o este pequeño tema, porque debemos de pensar realmente si estamos viviendo para Cristo o estamos viviendo para nuestros deleites, para nuestros afanes, para nuestros logros, donde estamos poniendo toda nuestra energía, si en lo secular o en lo espiritual. Pero sí recordemos que lo secular no nos va a dar esa vida eterna y el Señor sí nos las va a dar. Señor, te doy gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, yo te pido con humildad en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos guíes y nos enseñes a vivir en lo eterno, Señor. Que nos enseñes a vivir para ti día a día, Señor.
No queremos poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo, en los trabajos, en la economía. Todo eso se va a acabar, Señor. En una casa eso se va a destruir, se va a acabar. Pero tú eres eterno, Señor. Tú no tienes fin. Tú nunca vas a acabar, Señor. Queremos poner todas nuestras fuerzas o lo poco de fuerzas que aún nos quedan en ti, Señor. Nuestra confianza y nuestra esperanza siempre puesta en ti. Yo sé que cada uno de mis hermanos pasamos días difíciles, procesos diferentes, pero en medio de todo eso, tú nos has fortalecido, tú nos has sostenido, tú has estado con nosotros, Señor. Y aunque la higuera no florezca, Señor, como dice tu palabra, con todo nosotros nos alegraremos en nuestro Dios, de nuestra salvación. Yo te alabo en este día, te doy gloria y te doy honra, Señor, porque nos permites nuevamente buscarte unidos como hermanos en esa unidad que tú quieres que andemos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú seas obrando en el corazón de cada joven, Señor. Que su mayor prioridad, su mayor necesidad siempre sea buscarte a ti primero, anhelarte a ti, trabajar para ti, servirte a ti con todo su corazón, Señor. No cuando ya no haya fuerzas, no cuando ya no haya tantas cosas, Señor, que no podamos buscarte. Queremos buscarte mientras puede ser hallado, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir todos juntos. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la corrección, por la disciplina, por todo te doy gracias. Y te lo pido con humildad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.